Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien chicos y chicas, lamentó la tardanza, espero que les guste el video, les agradezco a todos por esperar. Antes de comenzar espero que se suscriban a mi canal, dejen su like y su comentario, sin nada más que decir comenzamos. Reaccionando a las misiones secretas de Izuku, Black PS2X Ma, Cap 12 a cubierto. Era de noche a las afueras de la UA. Por dentro del lugar, los pasillos que conectaban al comedor de la escuela, caminaban los alumnos que volvían de hacer sus necesidades o solo para quedarse a hablar. Por el tono casi nervioso entre algunos, daba a entender que no estaban a gusto de lo que hablaban, mejor dicho de lo que vieron. Las personas que llegaban al comedor se sentaban para hablar junto a otros, mientras pocos eran los que quedaban en silencio esperando a que comience la proyección. En la mesa de la clase 2A se empezaría a hablar de muchas cosas, pero dos personas que estaban juntas para hablar de algo se empezaban a dudar de decirles a los demás. Momo. No me gusta suponer el cierre de la UA, pero mi madre nunca ha dicho algo al azar. Hyou. Pero tal vez no suceda eso, claro que tu madre lo dijo, pero recuerda que aún lo están debatiendo, no podemos hablarlo con los demás sin saber si sucederá. Momo. Lo entiendo, pero aún lo tienen que saber, sino que harán cuando cierren la escuela. Hyou. Sabiéndolo o no, creo que ya lo tienen pensado, incluso yo. Momo. Pero si no es así. Hyou. Entonces les ayudaremos a pensar qué hacer si se hace oficial el cierre. Los pensamientos dudosos ante el saber del posible cierre de la escuela pesaban en la mente de Momo. Las posibilidades que suceda el cierre le preocupaba, ¿qué harían sus amigos? Puede que Hirou tuviera razón y ya lo tuvieran planeado qué hacer, pero dado que algunos siendo sinceros permanecían sin pensarlo, podrían tenerlo difícil si sucediera. Mientras miraba sus manos, decidiría guardar silencio por ahora con ese tema, no podría preocupar a sus amigos con afirmaciones que no podrían ser ciertas y que terminen decidiendo algo que sea irremediable. No, no solo sus amigos, sus compañeros, los demás cursos restantes. Que hable de esto sin confirmación podría hacer que se expanda por toda la escuela y que se tomen malas decisiones para ellos o la escuela de algún modo. Tendrá que conformarse con quedar callada. Momo. Suspirando está bien, por ahora no diremos nada. Hiro. Bien. Mirando hacia la entrada de la cafetería Mina. Toru. Mina. Ya regresamos. Kirishima. Oh, ¿están bien ahora? Ochako. ¿No se sienten mal? Toru. Estamos bien, solo necesitábamos descansar. Tsuyu. ¿Aún quieren ver lo que suceda? Kero. Mina. Lo pensamos y si seguiremos. Hyou. Bien, entonces y entonces, parece que este será la última proyección del día. Toru. Entonces, ¿nos pueden resumir de lo que no vimos? Las recién llegadas se sentaban con los demás en la mesa, al paso que se les explicaban lo sucedido en la proyección anterior. Ya había llegado el momento de comenzar, todos los espectadores volvieron a sus lugares mientras Power Loader y Mei daban los toques finales a la máquina. Desde el pasillo principal estaba regresando el director Nezu, su mirada neutral era cosa de todos los días ante el declive de su escuela, pero para alguien que lo conozca sabría bien la diferencia entre neutral y pensamiento acelerado. Uno de ellos era claramente el profesor Aizawa, quien estaba esperándolo en la mesa. Aizawa. ¿Se encuentra bien, director? Nezu. Estoy bien, pero luego hay que hablar. Aizawa. Entendido. Nezu. Muy bien todos. Ya estamos todos. La historia continúa abajo. Muchas voces resonaron al unísono dando su confirmación. Nezu. Entonces comencemos, esta es la última del día. La proyección empezaba a mostrarse en pantalla. Las vistas se enfocaban desde el cielo hacia un barrio civil silencioso, desprovistas de sus residentes que posiblemente optaron por encerrarse en sus casas. Bajo el silencio se podía notar el resonante lejano de armas variadas de calibres, pasando de algunas explosiones tardadas. Las casas y edificios desde lo lejos se hacía destacar bajo el sol. Mientras las columnas de humo causadas por las llantas incendiadas o vehículos destruidos se elevaban hacia el cielo despejado, relevando también las zonas en combate del ejército contra la milicia por donde sucediera. El panorama empezaba a bajar entre los edificios y paredes hasta cierto punto de altura, mostrando a dos personas conocidas apoyadas junto al borde de unas escaleras de piedra, vigilando en silencio hacia el frente donde conectaba a una calle vacía. En un lado se reconocía a Izuku por su parte resaltante del pelo corto verdoso bajo su casco. Empuñando su M16 mientras se recostaba por un pilar cerca de las escaleras. Manchas polvorientas de tierra y arena notorias lo cubrían en su uniforme sin importarle, aun cuando pasó su manga por su frente ante el sudor que se generaba estando en el sol. Su compañero, siendo conocido como Carl, demostraba estar de la misma forma.
Entre la mugre polvorienta de la tierra, por su uniforme destacaba algunas en un tono grisáceo claro, causadas por las balas del enemigo que destrozaban las paredes de cemento que utilizaba de cobertura en el almacén. Incomodado por el casco decide sacárselo, pasando su mano por la frente y volviendo a equipárselo. Izuku, ¿estás bien? Carl, sí, solo es la suciedad. Izuku, ¿no tienes tu cantimplora con agua? Carl, no quiero desperdiciarla solo por esto. El peliverde no habló más ante la falta de palabras. Solo optó por mirar la hora en su reloj ante la sensación de aburrimiento, pero luego pudo notar lo que parecían ser pasos por donde tenían que vigilar. Izuku, notando sonidos al frente, atento a la calle. Posicionándose en sus coberturas, apuntaron sus armas hacia el frente mientras se escuchaba más de cerca unas pocas palabras en somalí. Solo por unos segundos se notaba la tensión, hasta que en el frente aparecieron dos figuras que hicieron hablar rápido a Izuku. Izuku, extendiendo su brazo hacia Carl, espera. No dispares. Bajo la duda de esa acción, Carl obedeció para empezar a reconocer la razón, tratándose solamente de una mujer somalí, pasando por la calle con la máxima precaución mientras llevaba de la mano a un niño justo a su lado, podría tener ante la vista unos 10 años, pero no se podía saber con exactitud. Inmediatamente la mujer y el niño se dirigieron hacia los callejones, para luego desaparecer de la vista al cruzar una esquina rápidamente. Probablemente sin notar por ningún segundo a los dos soldados Black, mirándolos desde las escaleras. El sentimiento de la lástima generando un vacío en el corazón yacía en muchos cementos. Cielos. Setsuna. Hay personas todavía en la ciudad. Tiger. Para nada es seguro eso. Estos ante ese momento se relajaron sin perder su sentido de la vigilancia, pero aún con un sentido tenso latiendo en sus corazones. Claramente fue una situación en la que no querían que llegara a pasar nada malo con civiles atemorizados. El peliverde se apoyó nuevamente por el pilar, mirando hacia el último lugar por donde pasaron esos dos civiles. Su mirada podría parecer de preocupación para muchos, pero para los que tienen experiencia por los años de servicio al orden, reconocerían esa mirada para alguien con una preocupación expresada por costumbre, templada solamente ante situaciones peligrosas, donde cada vez terminaría preocupado solo unos minutos rápidos, hasta que la preocupación solo pasara sin más, una sensación pasajera al estar siempre en peligro durante cada misión de estos meses. Carl, no habían abandonado esta parte de la ciudad. Izuku. Sí lo hicieron, pero se tiene que pasar por aquí para llegar al otro lado, no hay otra forma. Carl, diablos. Kellar. Izuku. Mirando lo que sucede. Carl, ¿qué vas a hacer cuando vuelvas? Izuku. ¿A la base? Carl, no, a tu hogar. Izuku. Sinceramente, estar con mi familia, nada más. Carl, vamos, eso ya es lo primero que haría cualquiera. Debe haber otra cosa además. Izuku. No pienso tanto, solo es eso principalmente. ¿Y tú? Carl, es quedarme con mi padre arreglando un bote, podría visitar a mi hermana y su familia estando cerca. Se vio como Carl miraba hacia donde se fueron anteriormente esos dos civiles. Carl. Nunca me hablaste sobre cómo es tu familia. Izuku. Solo es mi madre Inko, y una pequeña niña llamada Eri. Carl. ¿Solo tu madre y hermana? Izuku. Eri no es mi hermana, más bien mi hija adoptiva. Su compañero lo empezó a mirar de forma confundida y duda extraña. Carl, dudoso. No te juzgo por estar en esta guerra con menos años, pero que tengas una hija. Izuku. Nervioso a adoptada, pero la considero igual que una hija. Carl, eso no importa, ¿cómo te encargas de ella siendo aún menor? Izuku. Pues mi madre la cuida cuando no estoy, pero si puedo paso el día con ella visitando a Melissa. Carl. ¿Quién? Izuku. Ah, Melissa es mi novia. Carl. Dios. Incluso ya tienes a alguien esperándote. Izuku. Bueno sí. La nerviosidad de Izuku se disipaba por mirar el estado de su compañero. Carl tenía una mirada incómoda ante sus pensamientos, a lo que el peliverde solo llegó a una conclusión. Izuku. ¿No tienes a alguien? Carl. Suspiró. La verdad es que aún no quiero. Izuku. ¿Pero qué tiene de malo? Mirándolo con una mirada de duda antes de responderle, se empezaría a decidir contarle la razón. Carl. Hay veces que por donde vivía, reconocía a algunas parejas que no terminaron muy bien. Recuerdo la devastación de una mujer que vivía al frente del apartamento, cuando apenas respondió su celular. El peliverde hacía miradas vigilantes hacia los alrededores mientras escuchaba atentamente la anécdota de Carl. Carl.
Su pareja había sido un socorrista de emergencias. No terminó muy bien que digamos. Esta historia les daba tristeza para muchos alumnos presentes, tanto maestros y héroes les daban un pésame ante aquellas personas que llegaron a conocer y que dieron sus vidas para salvar a civiles en problemas. Izuku, ¿entonces no quieres que alguien sienta en tu pérdida? Carl. Ya tengo suficiente con pensar en mi padre, mi hermana y su familia. Ninguno empezó a hablar nuevamente. Las palabras de su compañero empezaron a dejar la charla hasta ahí, solo para terminar escuchando el sonido ambiental de la guerra librada ahí. Hasta que hablo Izuku. Izuku. ¿Y si ya volvieras a tu hogar? Carl. Lo intentaría, si es así. Izuku. ¿Eso no lo sabes? Podrías volver a casa. Casi pudiendo responderle al peliverde se prendieron sus radios. Caber. A todo el equipo, reúnanse en donde estamos, vamos a seguir. Radio. Entendido / copiado. Izuku. Usando la radio entendido. Los dos se levantaron mientras miraban por última vez los alrededores para quedar seguros y dirigirse hacia los demás. Hasta que Carl habló. Carl, como dijiste, yo no sé qué pueda pasar. Mejor dicho, nadie puede. Él empezaría a caminar hacia los callejones estrechos del lugar, mientras Izuku se quedaba quieto mirándolo unos momentos. Sus pensamientos lo distrajeron unos segundos mientras bajaba la mirada, ese asunto hablado lo entendía perfectamente, pero tampoco se lo estaría pensando en cada minuto, un simple pensamiento que atraiga el miedo puede costarte con la vida. Una frase de muchas dichas por Frank. Dejando sus pensamientos, empezaría a seguir con Carl hacia donde estaba el grupo. Se apaga la pantalla. Ryuko. Él piensa mucho en los sentimientos de su familia. Mandalay. Saber que algún familiar querido no vive más es doloroso. Por solo escucharlo a la primera vez. Naomasa. Y notificar a los familiares algo así también no es fácil. PL. Ahora. La siguiente proyección. Las calles estaban tan vacías por el abandono en este lugar, los edificios y caminos se demostraban intactos sin ser tocados por la guerra, lo único notable era la arena siendo movida por el viento. Esta parte residencial de la ciudad tenía una mezcla de edificios nuevos y viejos, casas y lugares mostraban diseños antiguos somalíes, junto a puestos comerciales o departamentos normales de cualquier ciudad. Las calles hechas de cemento mostraban el poco uso que se les daba, haciendo pensar que no pasó mucho tiempo a su fabricación. Todo eso mostraba ante la perspectiva de Izuku mirando desde el callejón. Se podía apreciar como desde el borde de la pantalla se levantaba su arma al estar cerca de su cobertura. Una mirada hacia atrás mostró a todo el equipo en posiciones de cubrir sus flancos mientras los sargentos hablaban por la radio mirando un mapa. Solomon, ¿están seguros de que este es el lugar? Radio. Afirmativo, estarían justo al lado del lugar, se captaron hace unos momentos la entrada del camión buscado. Caber. Este lugar no tiene ningún valor estratégico, el sitio solo es un pueblo fantasma y la mitad del alrededor solo hay montañas. Solomon. Entonces es algo de lo que no estamos entendiendo, deben de tener alguna razón. Radio. Sargentos, hay nueva información. Caber. ¿Y cuál es? Radio. Inteligencia captó avistamientos de camiones saliendo de ese mismo lugar, todos siguieron el mismo camino hacia las llanuras, pero no pudimos ubicarlos más que eso. Caber. Bien, gracias base, corto. Entonces ese lugar es una parada para algo. Solomon. Si perdimos a más de un camión con armas, entonces detengamos esto ya inmediatamente. Sigamos. El grupo completo empezó a levantarse de sus lugares y seguir a paso reducido hacia el lugar, pasando por las calles vacías donde se amontonaban el polvo de la arena. A cada vez que el peliverde mirara a cualquier lado intacto, le haría costoso pensar que este lugar no fue arrasado por el ejército o milicianos. Luego de pasar por ese lugar olvidado, llegaron hacia lo que parecía ser una zona pensada para el tránsito público. Unas 2 calles más grandes fueron creadas para el gran tránsito pesado, por donde alcance la vista demostraban unos pocos lugares creados para el posible comercio material que nunca llegaría, almacenes, mercados, edificios. Todo un lugar que hubiera sido una gran parte beneficiaria para la comunidad, olvidado para terminar deteriorándose por el tiempo, dependiendo de cuándo vuelvan las personas. Pero poco le importaba ver más detalladamente el lugar, tan solo una mirada rápida por la seguridad del equipo era lo único que hacía. Cada uno vigilaba una parte de las calles mientras pasaban al mismo tiempo, no había que perder más tiempo. Llegando hacia el otro lado, se podía notar unas resonancias de motor, mas los pocos gritos aleatorios acompañaban al ambiente.
Entendiendo que podrían estar justo a la vuelta del edificio enemigo, decidieron de hacer la misma táctica del anterior lugar, que los francotiradores se posicionen en mayor altura y cubran desde ahí. Izuku y Nkaber empezaban a subir por las escaleras después de asegurar el primer lugar que tuviera por lo menos 3 pisos. Por dentro solo era un lugar tan vacío como recién pintado, la única suciedad de todo el lugar se hacían por sus propias pisadas. Ya estando en el último piso, se empezaron a ubicar en la habitación que de vistas hacia donde se generaba el ruido. Por la vista de Izuku que se acercaba agachado junto a la sargento hacia la ventana abierta, se reveló la vista del lugar. Entre camiones y barriles de gasolina, se encontraban más a la vista autobuses tanto intactos polvorientos, como destartalados y corroídos por el paso del tiempo. 2 hangares medianos de altura pero anchos parecían una especie de taller, ubicados en el centro del todo junto a pequeño edificio que se podría suponer una pequeña oficina. Rodeando todo el lugar con una pared de chapas y alambres de púas. Tan claro como el agua, un taller de autobuses que ahora es utilizado por 7-Eleven. Mirando hacia el lado derecho se encontraba la entrada de los camiones y por el frente se encontraba el hangar tan alto como en el edificio que estaban. Por más atrás del lugar se encontraba otra entrada hacia un terreno amplio sin nada más que arena. Reconociendo el lugar primero, empezó a observar a los enemigos que protegían el taller con los prismáticos que tenía. Las 2 entradas eran custodiadas con lo que parecían ametralladoras pesadas, algunos hombres rondaban entre la chatarra en modo de vigilancia, por el edificio se movían algunos gritando órdenes en lo que se podía suponer era un tipo de idioma ruso. Mirko, ¿cuál es ese idioma? Suena a tipo ruso. Endeavor, puede ser, pero hay varios tipos diferentes parecidos al ruso, puede ser cualquiera. GT, qué difícil es distinguir idiomas. Pixel, ¿y desde cuándo es fácil? Pero el objetivo principal eran los grandes talleres, el sonido de un motor podía ser reconocido por dentro del primer hangar, pero a mala suerte no se podía saber qué había dentro ante las grandes puertas corredizas cerradas, incluso con ventanas no se podía ver ante la gran suciedad que tenían, no podían saber qué había dentro de ninguna forma hasta ahora. Nkaber, no puedo ver de alguna manera por dentro, ¿tú puedes? Izuku, estoy igual, las ventanas no dejan ver tampoco. Nkaber, diablos, usando radio aquí Nkaber, estamos en posición. Solomon, ¿qué puedes ver? Nkaber, podemos ver 2 entradas, hay enemigos atrincherados por un pequeño local, se escucha un motor proveniente de un hangar, pero no tenemos vistas de ninguna forma para asegurar que sea el camión. Solomon, espera, vamos a ver cómo es desde donde estamos. Nkaber, entendido. Por el momento ambos esperarían a que el sargento estuviera en posición. El peliverde empezaba a sacar su francotirador para inspeccionarlo en una rutina rápida de funcionamiento. Deslizó el cerrojo hacia atrás demostrando una bala lista en la recámara del cañón, sacó el cargador para ver que estaba completo. Volviendo a poner el cargador y cerrando el cerrojo, quedó con el rifle en mano mientras observaba la ventana, pero se dio cuenta de cómo unos vigilantes empezaban a abrir la entrada trasera. Izuku, están abriendo la entrada trasera. Nkaber levantó la vista del mapa que tenía en sus manos y miró por la ventana con sus propios prismáticos. Él también siguió esa acción y empezó a observar. Los hombres de la entrada empujaban las puertas mientras se acercaba una camioneta por la zona desértica. Igual que las anteriores era el mismo modelo a color verde oliva. La puerta abrió lo suficiente para que entrara rápidamente, haciendo que cerraran de igual manera. Desde el vehículo se empezaron a bajar 4 hombres que se dirigieron hacia el segundo hangar. Nkaber, Solomon, ¿puedes ver el lugar? Solomon, estoy en el tejado de una tienda a su derecha, pero solo veo la entrada de los hangares. Nkaber, atentos, van a entrar. Los prismáticos se ajustaron a más acercamiento hasta no dar más, dejando ver justo cómo empezaban a abrir la gran puerta corrediza en solo un espacio suficiente para que solo entraran los tipos, pero fue suficiente para ver lo que se mantenía adentro. Se reveló la parte trasera de un gran camión de carga pesada, más concretamente la parte de un remolque conectado a este, llenándose de cajas verdes. Solomon, ¿qué pueden ver? Izuku, un camión grande con remolque de carga. Nkaber, están llenándolo de cajas militares. Izuku, veo que el hangar tiene otra puerta corrediza atrás, puede que termine saliendo desde ahí después. Solomon, entonces empecemos, seguramente tratarán de llevarse todo lo más rápido posible. ¿Hay algún punto ciego en el podamos entrar? Nkaber, tienen vigilando todo el lugar desde el tejado, no creo que se pueda subir de alguna forma por la pared sin ser vistos. Tendrán que entrar por algún hueco. Solomon, hace un momento mandé 2 soldados a reconocer el alrededor de la pared. SB.
Sargento, no hay forma de pasar sin ser vistos, los únicos lugares para hacer un agujero en la pared están en lugares muy visibles. Caber. Entonces no hay otra forma, se tendrá que hacer un ataque rápido. Solomon. ¿Qué proponen? Caber. No sé cómo entrarán, pero cuando lo hagan, eliminaremos a lo que estén cerca. Solomon. Entonces la cosa es entrar ahora, ¿ven algún lugar no tan vigilado? Izuku. Yo diría por la puerta trasera. Caber. Pero al igual que la principal, tiene vigilado con armas montadas. Izuku. Pero no tienen que entrar por la entrada, abrirán un agujero por la pared tan cerca de ellos como para eliminarlos primero y luego entran. Caber. No suena mal, ¿qué te parece Solomon? Solomon. Es lo mejor que hay, procederemos como se dijo. Base aquí Solomon, encontramos el lugar de los camiones, procedemos a atacar. Radio. Copiado sargento, avisaremos de cualquier amenaza que se acerque a ustedes, buena suerte, corto. Solomon. Movámonos. Mientras el sargento y los soldados se movían hacia la entrada, los francotiradores empezarían a planificar las eliminaciones. Caber. Muy bien, por la vigilancia del basurero contaría como máximo unos 6 hombres, si no ven hacia dónde estarán será más fácil que no den rápido la alarma. Izuku. Todavía quedan los del tejado en el puesto, algunos hasta se quedan vigilando por el arriba del hangar, pueden ser como 4 vigilantes. Caber. Entonces comenzaremos con los de arriba, luego los que estén abajo. Izuku. Claro. Entre unos pocos minutos observando a cada uno de los enemigos, habló el sargento ya en posición con los demás. Solomon. Estamos en posición por la esquina cerca de la entrada, ¿es el momento para entrar? La mirada se bajó hacia la mirilla del rifle hacia la ubicación escuchada. Justo por la entrada se había puesto una posición de ametralladora pesada con hombres entre el aburrimiento y la atención. Las pequeñas patrullas de 2 hombres que habían pasado cerca se alejaron lo suficiente por la esquina del hangar, era el momento oportuno de ellos al tener que lidiar solamente con el puesto de arma pesada y demás. Izuku. Tendrán que estar atentos cuando generen el agujero, lidiarán con la ametralladora y las puertas traseras de los hangares, puede haber patrullas que no podemos ver desde aquí. Solomon. Vamos a comenzar, haz el agujero. La mira se enfocó cerca de donde estaba el equipo para ver, pero entre la pared y la cabina de un autobús chatarra impedía la visión de dónde se generaría el lugar del agujero, pero luego empezaron a aparecer a la vista. Alejando un poco la vista de la mirilla se pudo ver cómo apuntaron hacia los enemigos, disparando ráfagas silenciadas de sus armas tan preciso como podían, eliminando a los que ocupaban el lugar de las armas pesadas. El grupo se posicionó primero para vigilar sin disparar todavía por las puertas traseras, pero luego se movieron siguiendo a Solomon hacia el frente del segundo hangar, atentos a todo aquel que apareciera frente. Pero en los demás vigilantes estaban confundidos y alertas, porque aun cuando se hacían disparos con armas silenciadas, lamentablemente solo reduciría el sonido que se escucharía desde lejos, pero eso no evitaba que sean escuchados más de cerca. Tendrían que hacer esto rápido, antes de que se den cuenta. Caber. Los del tejado tratan de ver la entrada trasera. La vista se posó hacia los vigilantes del techo que empezaban a preguntarse el procedente de los sonidos silenciados, uno de ellos intentaría ver hacia la puerta trasera, descubriría el agujero desde donde mirara y posiblemente trataría de contactar con los de la ametralladora. Caber. Yo elimino al de la derecha, tú el de la izquierda. Izuku. Entendido. Empezó ajustando el acercamiento adecuado para apuntar hacia la cabeza, sin importar que él estuviera incómodamente agachado para disparar, pero eso no le impedía asegurar el primer tiro. Caber. Atento elevando un poco el arma. Cuando quieras, tú dispara. Asegurando el tiro que daría, empezó a aguantar la respiración por momento, para luego disparar. 2 disparos silenciados tan pronto como Izuku jaló del gatillo y salió la bala, le siguió después el gatillazo de la sargento. La mira se elevó para luego enfocarse normalmente, avistando cómo el hombre que había disparado casi terminaba cayendo del techo, pero con suerte solo quedó cerca de la caída. Caber. Rápido. Mata a los que quedan del techo. Por instinto recargó el arma y dirigió la mirilla hacia el siguiente, que estaba mirando recién hacia sus compañeros muertos, antes de que gritara ya había recibido una bala por Izuku. Ver la muerte de alguien nunca se les acostumbraría a ninguno, porque igualmente muchos desviaban la mirada o evitaban mirar. Entre ellos sería Toru y Mina a duras penas de tener que aguantar todo lo que pase en la proyección. El equipo había entrado al local al lado del hangar por la puerta delantera para empezar a despejarlo. Caber. Eliminemos a los de la ametralladora delantera. Izuku. Entendido.
La vista hacia los del arma pesada mostraban signos de preocupación, para luego uno de ellos terminar viendo hacia el local donde estaba el equipo, terminando por señalar y gritar justo después de que Mkaber disparara. Sin inmutarse dirigió la mira hacia el lado y disparó justo antes de que el enemigo corriera a cubrirse. Los vigilantes no se hicieron esperar, todos los que estaban entre los caminos de la basura empezaban a ir hacia el centro, donde estaba el equipo. Mientras ellos se posicionaron entre las ventanas del lugar siendo disparados por los enemigos. Solomon. Mierda, ya se dieron cuenta, eliminen a los vigilantes. El equipo respondió a los disparos de la misma forma. Se podía reconocer que entre la chatarra había más de 5 o 6 enemigos queriendo arrinconarlos, pero ambos no lo dejarían hacer. Mkaber. Ya oíste, eliminemos. Mkaber no hizo esperar más a los enemigos que estaban al frente de ellos dos. Empezaron a disparar ambos. El peliverde disparaba pensando en la trayectoria de cada tiro, recargando velozmente el cargador del arma cuando estaba vacío y observaba a cada enemigo que encontraba. Ya cuando se despejó completamente de vigilantes, solo quedaba un montón de cadáveres entre la chatarra. Pero repentinamente el primer hangar que estaba al lado del equipo se empezaba a abrir, donde empezaban a salir 5 hombres. Mkaber. Solomon, están saliendo del hangar que tienes al lado. Solomon. Entonces es nuestra oportunidad en un hangar, vamos. El equipo se movió hacia coberturas que den hacia la entrada del hangar, los enemigos disparaban asomándose por la puerta. Pero aún facilitó las cosas para Izuku y la sargento al disparar, cada uno de esos hombres morían por ellos o el equipo cuando se asomaban. Tras el corto enfrentamiento del primer hangar, faltaba solamente el segundo que aún no se abría todavía. El equipo asegurando el hangar se dispuso a entrar. Izuku podía ver cómo eran las cosas, al igual que el segundo hangar había un gran camión de carga con la mitad de cajas que aún cargaban. Al lado había uno de los camiones que siguieron que aún tenía cajas. Solomon. Este es el camión que seguíamos. Mkaber. ¿Por qué los camiones se detienen aquí? Ya se podían haber ido con el cargamento que tenían. Solomon. Se dijo que los camiones siguen el mismo camino hacia las llanuras, no hay nada en kilómetros. Mkaber. Entonces dejan la mitad solo para aligerar el viaje. Solomon. Y la mitad los transportarán en estos camiones de carga. Empezaré a poner los explosivos, pero aún nos queda el segundo hangar, cúbranos. PM. ¿Solo dejan la mitad para aligerar? ¿Qué tiene que ver eso? Nezu. Al reducir el peso de la carga, podrían hacer que la gasolina no se acabe tan rápido por el esfuerzo del motor. En otras palabras, recorrerían más lejos sin tener tanto peso. Ryuko. Llevarían la mitad solo para no dejar tantas armas esperando al siguiente camión que transporte. El sargento ordenaba a los dos que lo acompañaban para que vigilaran el segundo hangar. Mientras él empezaba a hacer de su mochila los explosivos que después posicionaba en los camiones. Cuando el peliverde apartó el ojo de la mira, se notó como el sudor bajó hasta sus ojos, impidiendo su visión. Levantó su manga para empezar a frotarlo por sus ojos cerrados, haciendo parpadear varias veces volviendo a ver bien. Repentinamente la radio de la base advirtió. Radio. Equipo aquí base, se ha detectado vehículos dirigiéndose a su posición, 3 camionetas para ser exactos desde el este. Solomon. Seguro que fueron advertidos por los que quedan. Posiciónense para recibirlos. Rápidamente ellos se quedaron apoyados en la puerta del hangar. Mientras se escuchaba como los motores de los vehículos enemigos se aproximaban desde el lado derecho a toda velocidad, teniendo la idea de destrozar la entrada. Mkaber. Van a tirar la entrada, atentos. Tan rápido como se escuchó, una camioneta gris como las demás había chocado contra la entrada, tirando las bisagras que sostenían y cayendo al piso mientras pasaba el vehículo que terminó frenando de golpe hasta quedar casi chochando contra una camioneta estacionada. Les siguieron 2 camionetas más que una quedó bloqueando la entrada y la otra en el medio del lugar. El sargento y los demás empezaron a disparar desde que entró la primera camioneta, los enemigos empezaban a salir de los vehículos para disparar desde las ventanas de las puertas, utilizándolo como escudos contra las balas. Izuku empezaba a disparar junto a Mkaber con la mayor precisión posible que se pueda tener, no ayudó a ese momento que los del segundo hangar ya decidieran salir a disparar. Por lo que él empezó a disparar contra ellos. Entre uno de los momentos que recargaba el arma, observó como un soldado black arrojó una granada justo por debajo de la camioneta del medio, esta hizo mover por el impacto al vehículo, no destruyéndolo pero sí dejando con indicios de explotar por el humo que empezaba a soltar.
La explosión también había herido a unos hombres que todavía se cubrían ahí. Antes de poner el cargador en el arma, pudo notar como uno de los hombres de la primera camioneta preparaba un RPG, no sin antes empezar a notar cómo morían algunos, llegando a mirar hacia donde estaba él y la sargento. Grito y señalo rápido para empezar a cargar. Mineta. Ah. Ya los vieron. Uraraka. Eso no es bueno. Momo. Por favor que no suceda nada. Tan rápido como pudo cargo el rifle y apuntó hacia el tipo mientras avisaba a Mkaber. Izuku. Nos descubrió uno. Nos apunta con un RPG. Ante la mira se apuntó al mismo tiempo que el hombre lo hacía con el lanzacohetes, pero de un disparo por Izuku le dio en el torso. Lamentablemente se accionó el RPG apuntando todavía a su posición. Mkaber, jalándolo hacia atrás a cubierto. Al terminar de escuchar esas palabras cayó al suelo, sintiendo como después una ráfaga de viento pasó tan fuerte como para romper los vidrios de la ventana en la que estaban. Justo en ese momento tenía los ojos cerrados y cubiertos por sus brazos. Todos. Ah. Barra Midoriya-kun. Barra oh Dios. Barra chico. Barra no. Los nervios se dispararon al ver lo que sucedió, temiendo que hubiera pasado lo peor de alguna forma. Al empezar a abrir los ojos, miraría por la habitación vacía, pero luego se enfocó en Mkaber. Izuku. Sargento, ¿está bien? Mkaber. Ese sí tosiendo, estoy bien. Solomon. Mkaber. Kellar. ¿Están bien? Mkaber. Aquí estamos bien. Mina. Suspiro, están bien. El miedo se había disipado en todos los espectadores que se preocuparon por Izuku. Momo barra Uraraka. ¡Qué alivio! Solomon. No podemos ver por el humo, casi no distinguimos nada, ¿pueden ver? Levantándose del suelo miró hacia la ventana, la misma camioneta del medio había explotado y terminó causando un gran humo negro, era esparcido por el viento impidiendo la visión. Izuku. Tampoco se ve nada desde aquí. Solomon. Diablos. Necesitamos que vengan a ayudarnos. Mkaber. Entendido, ya vamos con ustedes. Tenemos que llegar a la entrada. Sin más los dos saldrían de la habitación guardando sus rifles y teniendo en mano sus M16, bajando por las escaleras mientras se escuchaba el combate. Al momento de salir del edificio por el frente, observaron por dónde había dado el RPG, fue por una parte de la pared de chapas hecho añicos, jamás dio a dónde estaban pero fue bastante cerca. Ante el destrozo de la pared también dejó suficiente espacio para subir. Mkaber. Vamos, pasemos por aquí. Izuku al acercarse con la sargento a la pared destrozada tuvo que hacer de escalón primero, ya que el otro lado estaba la parte de un camión chatarra destrozado. Cuando subió Mkaber arriba, bajó una mano para ayudarlo, a lo que él sube para después ambos bajaran con sus armas listas por la zona laberíntica de la chatarra. Mkaber. Estamos por la parte de la chatarra, ya estaremos con ustedes. SB. Sargentos. Parece que están abriendo la entrada trasera del hangar bloqueado. Solomon. Van a escapar. Vayan ustedes atrás e impidan que se lleven los camiones. Carl. Sí señor. Tras pasar entre las piezas de chatarra, autos destartalados y cadáveres, pudieron llegar al centro del lugar. Solomon disparaba a los hombres que estaban bloqueando la entrada derecha mientras Izuku y Mkaber empezaban a disparar hacia donde estaban los del primer vehículo. Mientras eso sucedía se escuchaba el fuerte rugido de los camiones acelerando por dentro del hangar, uno más fuerte que el otro. El peliverde se empezó acercándose más a la camioneta hasta llegar y ver que ya los eliminaron, pero de pronto se escuchó un camión más acelerado. SB. El camión está escapando. Solomon. No dejen que se largue. El camión se mostró al doblar la esquina como uno igual al que seguían antes, se estaba dirigiendo hacia la entrada trasera lo más rápido que podía para salir. Pero tuvo que chocar contra la puerta cerrada, aunque no aguantaría mucho más si el camión seguía empujando. Trató de disparar hacia la cabina del conductor, pero no llegó a matarlo por la simple acción inesperada del hombre que utilizó un chaleco antibalas para cubrirse. Siguió disparando sin detenerse hasta vaciar el cargador, pero no funcionó. Los soldados Black al parecer estaban lidiando también con un puñado de enemigos que pasaron de la entrada este. Cuando quedó pensando en cómo detener el camión, bajó la mirada hacia atrás encontrándose un cadáver con el RPG. Tan rápido reaccionó en agarrar el lanzacohetes, empezó a buscar por el vehículo los misiles mientras se agachaba para cubrirse de los disparos. Kendo. ¿Planea utilizar esa cosa? Sniper. Es mejor que nada, eso o disparar a las ruedas, pero no creo que se pueda detener solo con eso. Izuku. Utilizaré el RPG. Cúbranme. Mkaber. Ok. Cubran a Kellar. Al encontrar el misil empezaría a cargarlo, pero después se escuchó el sonido del metal doblándose.
Al levantar la mirada se vio como ya empezaba a salir el camión por la entrada. Izuku, corriendo con el RPG ¡No! Al acercarse lo suficiente para no recibir disparos por los enemigos de la entrada, se arrodilló y apuntó hacia el camión que empezaba a zigzaguear por notar qué haría. Cuando disparó, el cohete terminó dando justo en la parte baja izquierda del lado conductor, destrozando la rueda delantera y terminando volcando junto a la carga. Izuku, camión destruido. Solomon, muy bien, las cargas ya están puestas en el segundo camión, larguémonos de aquí. Caber, por la parte de atrás vamos. Izuku se posicionó junto a la esquina de la entrada, por la cobertura de la ametralladora pesada mientras los demás del grupo llegaban a su posición siendo perseguidos por los hombres Seventh-Wave. Empezó a dispararles mientras pasaban Caber y los demás a su lado y siguiendo hacia la entrada, Solomon se quedó cerca de la entrada para disparar. Y cubrir a Izuku. Solomon, vamos Kellar, ya está todo para explotar. El peliverde dejaría de disparar y se levantaría corriendo hacia la entrada con Solomon siguiéndolo. Pasando cerca del camión volcado el sargento tiraría una carga explosiva en la carga. Izuku y Solomon seguirían con los demás del grupo hacia un callejón alejado lo suficiente mientras eran buscados por el enemigo. Cuando quedaron seguros ahí, sacaría el sargento el detonador. Solomon, detonación. Tras la activación del detonador llegaron las explosiones una por una, el primer hangar y el segundo explotaron, las ventanas se destruyeron, las municiones de esos cargamentos empezaron a dispararse solos por el fuego junto con la gasolina de los camiones que empezaban a generar una gran cantidad de humo negro. El cargamento del camión volcado tampoco fue la excepción, explotando y esparciendo restos de armas y cajas. Viendo que cumpliendo el objetivo por completo, se empezaron a comunicar con la base. Caber. Base a Caber, objetivo cumplido, cargamento de armas destruidos. Radio. Entendido equipo, ahora tienen que retirarse, no se puede pedir una extracción, tendrán que llegar hacia el estadio. Solomon. Entendido base, nos retiramos, corto. SB. El estadio está demasiado lejos. Carl. Y no faltará mucho para que anochezca. Caber. Esto puede verse mal, pero no queda más opción. Vamos. Izuku junto a los demás se movieron por los callejones mientras la luz del sol cambiaba de un tono más anaranjado, mientras se escuchaba los constantes disparos y fuego quemando desde los hangares. Se apaga la pantalla. Los espectadores liberaron un suspiro de la tensión vista en pantalla. Uraraka. Suspiro, mi corazón no para de latir. Kaminari. No es extraño, eso casi se sale de control. Tsuyu. Casi no salían ilesos. Kirishima. Pero ya están bien ahora. Mina, ¿estás bien? Mina. Un tanto nerviosa ese sí, estaré bien. Con los maestros y héroes. Toshinori. Dios, casi no salían de ahí. Pixiel. Ese fue un gran riesgo. Aizawa. Pero lograron salir, eso ya es un alivio. Naomasa. Pero aún están en la zona de guerra, no estarán todos seguros todavía. Nezu. Si es cierto, detective. Mirando la hora, ya sería la hora de terminar por hoy. El director se paró al frente de la pantalla y habló para todos. Nezu. Lo lamento a todos, pero ya es muy tarde para seguir mirando, mañana seguiremos, vuelvan a sus dormitorios. Entre alumnos y maestros empezarían a ordenar el comedor mientras los héroes y Naomasa se despedirían hasta la siguiente proyección. Los alumnos mientras caminaban hacia sus respectivos dormitorios, Nezu y el profesor Aizawa estarían caminando por los pasillos hacia la oficina del director. Aizawa. Entonces, ¿qué sucede, director? Nezu demostraría en principio una mirada al suelo con molestia mientras caminaba para después detenerse. Nezu. Me avisaron de las votaciones hasta ahora del gobierno. Aizawa. ¿Y cómo están? Nezu. Estamos en contra mayormente, no parece que nos pudieran dar alguna oportunidad. Aizawa no dijo nada, ya estaba claro cómo serían las cosas, pero eso a los dos no los desalentaría todavía, aun cuando puede haber una solución. Ambos solo empezaron a caminar por el pasillo, pero nunca se habían dado cuenta de que alguien quedaría escuchando todo desde una lejana esquina por donde quedaba la cafetería. Hirou nunca tuvo la intención de espiarlos, solo fue por sus yap que escucharía toda la conversación normalmente. Ahora que sabía eso tendría que cambiar de idea ante esto. Hirou. Mente debo decírselo a Momo. Continuará.